Bueno, esta es una probada nada más, de una escena que, por cierto, y hablando con... Yo no la vi. Con Beto. Yo soy Javier Risco y esto es El Extra. Y vamos a hablar de ¿Quién lo mató? La serie de Paco Stanley en Amazon Prime. Me gustaría hacerles una pregunta. Y creo que una de las reflexiones de quienes hemos tenido la oportunidad de ver la serie completa es esta cierta incredulidad de pensar que en algún momento había esos contenidos en la televisión. O sea, este constante adjetivo de la televisión salvaje de finales de los 90. Creo que es evidente y lo hacen evidente en esta serie, la cantidad de bullying, misoginia, etc. Pero eso, explorar algo de este tamaño, ¿cómo fue darse cuenta de que eran otros tiempos y que eran un tiempo salvaje, Surya? Duro, la verdad, yo tuve momentos en el set, porque uno lo sabe, en algún lugar del cuerpo y de la memoria sabes los comerciales que veías, los programas que estaban en casa todo el día o a la hora de comer, pero revisitarlo como mujer en el 2024 se vuelve durísimo, porque la televisión abierta ha sido una parte fundamental de la educación en este país, en Latinoamérica. Pero si así nos educaron, si eso nos decían que estaba bien, si sexualizar a las mujeres, si poner la valía completamente en los lugares erróneos, claro, nos hace entender muchas cosas de dónde estamos hoy y por qué estamos hoy donde estamos, ¿no? Entonces, se vuelve una oportunidad y una ventana, que eso es una cosa hermosa de esta profesión y de tener estos personajes, demostrarlo, pero también se vuelve un lugar de autorreflexión y decir, ¿por qué consumíamos esto? Porque yo veía los concursos de belleza ahora que estudiaba y le regresaba, de que no podía creer lo que yo escuchaba. Las narraciones y lo que se decía en verdad decía, no dijo esto. Sí, claro. No, es broma. Escuché mal. Escuché mal. Y no, ¿cuál escuché mal? Sí. Era así, era festejado. Y lo peor era que se podía. Y se hacía porque se podía y porque se festejaba. Y a la fecha todavía hay gente que sostiene esos pensamientos, claramente. A mí me parece que esto que abres, al decir, bueno, pues esto era lo que pasaba y esto es fácil de condenar, pero es interesante que digas, oye, y a la fecha, y Belinda, has estado muchísimo tiempo de tu vida bajo un reflector, bajo una cámara, bajo un set, y perdón, pero también te has dado cuenta de cómo ha evolucionado, o no, ya me lo dirás, ¿Cómo fue regresar a esos tiempos, hacer una escena tan poderosa como es el casting, haces tú a Paola, a un casting de lo que era ser parte de la televisión? ¿Ha cambiado mucho? ¿No ha cambiado tanto? ¿Cómo revisar eso? Yo creo que sí ha cambiado, pero no lo suficiente. O sea, obviamente ha habido una evolución, pero todavía falta muchísimo camino por recorrer. Paola tiene unas escenas impactantes, pero mucho sí es, o sea, yo he vivido castings de ponte, a ver, tus perfiles, tú esto, no sé si tú lo has vivido, Surya, que te sientes como súper expuesta, que es como que las miradas, o sea, no te hacen sentir cómoda. Y bueno, obviamente a Paola le tocó esta escena en donde Paco y Mario pues prácticamente se están burlando de ella, de que si tiene brackets, que si no, la sexualizan muchísimo, date la vueltecita pero más lenta, o sea, son escenas muy fuertes. Y yo creo que sí, la televisión pues sí fue en los 90s muy dura, sobre todo para las mujeres como Paola, que querían tener una credibilidad, que querían luchar por conseguir un lugar, por ser validadas, que se mostrara su talento y para nada fue así. Sí fue un reto para mí y con mucho respeto, y también para que todo el público vea cómo muchas veces se juzga a la vida de los artistas y siempre se les apunta y se inventan mil historias alrededor de muchos que muchas veces no es verdad en lo absoluto. Es muy fácil hablar, pero también tienes que pensar qué tanto vas a afectar la vida de la otra persona. Un comentario un minuto
hablando puede acabar con la reputación de cualquier persona, ¿no? Entonces hay que también tener mucho respeto por los demás y saber qué es lo que estás diciendo y validar la información, ¿no? Muy público el tema de Paola, de las referencias que tenemos en YouTube. Pero de parte de Brenda, en la serie en realidad es un papel sumamente privado. O sea, estás todo el tiempo dentro, la gran mayoría del tiempo dentro de la casa, viviendo detalles que no sabíamos que habían sucedido. Por ejemplo, el ir directamente al lugar. En fin, ¿cómo pasar a eso? Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención al aceptar el personaje. Creo que hay tanta información, sobre todo de Mario y de Brenda, ahí afuera, tantas entrevistas, libros, que lo que había que contar era lo que existe en esa brecha entre la versión que tiene todo el mundo y la de ellos, y lo que se vive a puertas cerradas. Para entender a Mario tienes que conocer a Brenda, y para entender a Brenda tienes que conocer a Mario. Creo que es de esas parejas en las que no existe ya uno sin el otro. Brenda creo que es una pieza fundamental en todo el caso, partiendo desde que es la única involucrada que desde mi punto de vista entendió que para poder con este monstruo de 1000 cabezas, como ella le llama en muchísimas entrevistas, lo tenía que usar y se le tenía que unir. Y en el momento en el que ella dice, es por aquí, esto es un monstruo mediático, logra sacar a Mario de la cárcel. Sí. ¿No? Entonces, es muy compleja Brenda. Y a eso le sumas que es la esposa, ¿no? Siempre es la esposa de... ¿Quién es Brenda? Cuando yo leí el libro, o sea, hubo muchos momentos donde me dieron escalofríos, en verdad. Y esta chava que viene de ser una reina de belleza de Monterrey a la ciudad y se topa con todo este machismo, patriarcado, siendo mamá de 2 niños, donde nadie las protege, porque los niños en ese momento, eso es algo bien importante, los niños en ese momento no eran protegidos. Los medios de comunicación los podían exponer a un niño de la edad que fuera en pantalla y lo hacen. Es brutal. Sí, no, o sea, cuando recreamos la escena del foro, cuando agarran a uno de sus hijos y lo ponen en el centro famosa, y hacen lo que todos sabemos. O sea, a mí, yo estaba en ese foro y en verdad le dije a Beto, es que es muy fuerte lo que siento en este momento. Más allá de quién es culpable, inocente, el veredicto que saque cada quien, es una madre, joven, mujer, sola, expuesta a el gobierno, al sistema jurídico y a la televisión, que era un monopolio en ese momento. Y el chisme directo, ¿no? De decir, oye, tú tuviste una relación con Paco, ya. Imagínate. A ver, vamos a ver este fragmento. Este es un fragmento de... aparece unos segundos nada más, una parte de la conversación con Patti Chapoy. A ver si la podemos regresar. Pero aparece extraordinaria Patti Chapoy, por cierto. Gran. Sí, buenísima. O sea, un gran personaje también, que es donde Brenda de alguna manera dice todo lo que piensa. Y esta escena que es muy poderosa, que es a lo que me refería cuando hablo de Brenda y Mario y su relación, no solo en su casa, sino dentro de su cuarto. Vamos a verla. Gente muy cercana a tu marido ha afirmado públicamente que Mario llegó a extremos violentos contigo. ¿Qué hay de verdad en esto? Vamos, te voy a decir una cosa, mamacita, para que te quede bien claro. Si tú quieres vivir en el Pedregal, si tú quieres que tus hijos vayan a una escuela decente, tu puto viajecito a San Antonio, yo tengo que trabajar, mamacita. Y eso es con Paco. Te guste o no, te caiga bien o no. Y yo ya estoy hasta la madre de que me quieras hacer sentir mal por mi éxito. Y de que me hagas sentir culpable de todo lo que he logrado. ¿Y qué has logrado? Nada más tener el pinche programa más visto del país. Todos los días hacer reír a millones. No, es que no se ríen contigo. Se ríen de ti. Como tú digas, Brenda. Como tú digas. Hazlo tú, si es tan fácil. Nada más lo dices para hacerme sentir mal. No lo digo para Claro que sí. sentir mal. Pero yo tomo las cosas de quién vienes. Ten cuidado. Eres una pinche modelito frustrada. Ya cállate. Una modelito frustrada que se queda artista. Hay filas de esas afuera de la televisora todos los días. ¿Por qué no te vas a formar, mamacita? ¡No te callas!
Lárgate. A ver quién te aguanta con 2 hijos. Vete a mi cuarto. Bueno, esta es una probada nada más, de una escena que, por cierto, y hablando con... Yo no la vi. Con Beto. No, y es increíble porque es una escena que es un espejo también. Son 2 versiones. Y yo creo que esta es la gran diferencia y es lo que aporta esta serie, que es este juego de la ficción. O sea, lo que te permite el tema de decir, hemos tenido y hemos sido testigos de varios documentales periodísticos con este rigor de solo se informa lo que esté documentado. Y cuando se hace algo como ¿Quién lo mató?, te permite jugar con esta ficción y te permite tener de una escena 2 versiones, cambiados el papel. ¿Qué decir de esta escena? ¿Cómo fue? Sí, filmar eso es muy curioso porque las hicimos el mismo día, me parece. Primero hicimos una versión y después hicimos otra versión. Y yo creo que es como la vida misma. Más allá de cuál sea la versión exacta, creo que con el tiempo uno va acomodando las cosas en función a cómo mejor le conviene recordarlas, ¿no? Y creo que al final el objetivo de esta secuencia en particular es que el público vea si había violencia o no, que el público juzgue. ¿Y de ¿Quién cómo violentaba? Y de cómo un hecho tan privado puede haber 2 versiones, ¿sabes? O sea, y esto se magnifica en el propio asesinato. Ahora, en las 2 versiones se plantea, que es algo muy importante para hablar de la relación Mario-Brenda, Brenda sabe quién es Mario. Cuando hay estas figuras tan públicas, ¿no?, y que todo el mundo alaba y que todo el mundo... Muy poca gente conoce quiénes son adentro de la casa. Y Brenda lo sabe, Brenda lo sabía y eso lo ha dicho él también, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importantísima porque solo alguien que lo conociera tanto se hubiera quedado como se quedó ella con él. Por algo se quedó ahí. Es brutal. Sí, y esta explicación de cómo, y yo creo que se logra en este arco narrativo de cómo domar el monstruo de 1000 cabezas. Ella lo dice mucho en muchas entrevistas. Y lo dice, hay una en particular que reclama al gobierno lo que está pasando, porque venían elecciones, sabemos que es un momento político complicado, donde cuestiona. Y donde tiene miedo. Es una mujer, ¿cuántos años ha de haber vivido con pánico esa mujer? Sí, con pánico. O Paola. Y juzgada y todo, vaya. Y para siempre. Sí. Entonces, cuando dices, bueno, lo seguimos viendo en la televisión o lo seguimos viendo... Yo creo que tampoco les quedó mucho camino, mucha elección para dónde moverse. A ver, específicamente, y dando un giro, Belinda, la manera en la que te transformaste para ser Paola, evidentemente, es tal vez lo que, cuando alguien ve el póster de Quién lo mató, cuando alguien ve estas imágenes, dice, ¿qué es esta historia? Y cómo lo hizo Belinda. ¿Te costaba verte en el espejo? ¿Te costaba trabajo verte en el espejo cuando estabas caracterizada, cuando estabas en personaje? Pues justo era lo que queríamos lograr. O sea, esa era la meta, que Belinda desapareciera por completo y poder ponerme en los zapatos de Paola y desde el tono de pelo, cómo hablaba, cómo eran sus expresiones, cómo en esa época en la que yo estoy representándola, ella pues era muy joven, estaba vulnerable. Las entrevistas que hay de ella son mucho después, ya después de la cárcel, ya después de haber vivido todos estos traumas, 3 años en la cárcel, siendo juzgada. Todo el mundo le decía asesina, o sea, lo que es que te llamen así, yo creo que es, o sea, no me lo puedo ni imaginar. Pero se hizo muy fácil porque todo, o sea, el trabajar con Beto y con todo el equipo, yo confié y simplemente leyendo, poniéndome los zapatos de ella, pues obviamente te vas metiendo más en la situación y me dejé ir y pues yo creo que no es tan difícil, o sea, sí es difícil, pero imaginarse lo que ella vivió y cómo lo cuenta y demás, pues yo creo que con mucho respeto... Pues sí, me traté de poner en sus zapatos. No me acuerdo si fue con Luis Gerardo o algo así, pero que cuentan una historia de no eres. O sea, no eres tú. O sea, me refiero todos cuando... lo que decíamos es que el día que le pusieron los prostéticos, porque aparte, a ver, esto la gente no lo sabe, lo deberían de saber, pero aprender a actuar, o sea, cuando tú traes un elemento físico fuera de tu ser,
se veía deforme, la boca, y era el objetivo. Y ahí fue, yo me acuerdo perfecto que le dije, yo vengo de hacer algo parecido, en otro contexto, en otra serie con Beto, y me gané hasta una arruga que no tenía antes de estar haciendo una boca, o cuando te meten cosas en tu cara, sea para verte guapa, sea para verte distinta, otra persona, o lo que sea, te deformas. Claro. Entonces, para alguien que eres familiar, o sea, a mí Alberto cuando me veía con la boca así, me decía, no te puedo ver así. Me das cringe, te ves rarísima, Me pero parece bueno, que habrá contexto gente necesario, con la boca se ve. contexto necesario. Exacto. Vamos a ver justamente a Belinda en esta primera escena. Hola, soy Sergio García y estamos transmitiendo en vivo y en cadena nacional desde el reclusorio femenil de Santa Marta con Paola Durante. Esta joven ha sido encarcelada durante más de un año, acusada por la Procuraduría de ser una de las autoras intelectuales del asesinato de Francisco Stanley. Hoy, por primera vez, tiene la oportunidad de contarnos sin censura alguna su verdadero rol en este drama. Hola, Paola. Hola, Sergio. Muchas gracias por venir. ¿Te parece si comenzamos? Sí. Uf. Bueno, pues es parte de esta primera escena y toma relevancia, a mí me decía Beto, porque para nosotros fue muy importante esta primera escena, el preparar, el llegar, dice, y para mí fue muy relevante ponerle un espejo enfrente y empezar la escena con este espejo. Entonces, un poco también, ¿cómo fue esta escena para ti, Belinda? ¿Cómo fue por primera vez ya estar, el decir, acción en personaje? Pues imagínate la primera escena y en la cárcel sí fue impactante, pero como te decía, o sea, simplemente confié, cosa que a mí me cuesta mucho, ¿no? Y confié en todo el equipo, confié en que con todo el respeto del mundo estaba representando a esta mujer vulnerable que vivió una situación muy complicada. ¿Alguien te dijo no lo hagas? ¿Alguien te dijo antes del proyecto, dijo no lo hagas, es una mala idea? Sí, pues por ejemplo, mis papás me decían, pero es que ¿de verdad vas a hacer esto? Y yo sí, pues sí lo quiero hacer, sí confío. Es que es arriesgado, ¿no? O sea, es un tema delicado. Sí. Pero confié y creo que Beto desde el primer momento me dijo, Beli, confía en mí, lo vamos a hacer juntos, va a ser increíble. Sobre todo, pues sí, el equipo que hay detrás, estar con Suria, con Diego, con Luis Gerardo, también me dio mucha confianza. Sí. Y el propio Roberto también, que es el que amalgama, ¿no? Roberto era Paco desde sólido, pero es que, de verdad, cuando hacíamos las escenas del programa, que además son 4 horas en vivo, o sea, el programa de Paco eran 3, 4 horas en vivo, o sea, no era corte, vamos a repetirlo, aquí se equivocaron, no, o sea, todo era como te salía y llegábamos, y aunque no estuviéramos grabando, él estaba ya de Paco todo el tiempo, hasta cómo me saludaba, hola Beli, o sea, era todo el tiempo constante, todo el tiempo. Yo creo que acabo de conocer a Roberto como es. Hace poco. O sea, fue impresionante como él, desde que llegábamos hasta el final, era Paco. Y también creo que pasó un poquito con Luis Gerardo, también desde antes de grabar ya hablaba así, entonces eso hace que yo también ya, porque el tono de Paola es muy específico, es muy diferente al mío, su manera de hablar, y como lo dijo Suria, o sea, grabar y hablar con prostéticos en la boca, o sea, es una chamba. O sea, yo tenía además de brackets, tenía prostéticos, toda la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de atrás, para que la cara pues fuera completamente diferente a la mía, ¿no? Claro. Y pues era muy complicado hablar, de repente no se me entendía, porque es como, o sea, hablaba y era como, no, o sea... No, y estar detrás de eso y hacer las cosas que tienes que hacer a profundidad emocional es muy difícil, que es lo que yo quería decir hace rato. O sea, porque uno está lleno de prostéticos, de cosas, pero encima llora, enójate, habla, ríete, tal, y no pierdas el efecto de lo que tienes que estar haciendo en caracterización, ¿no? Creo que es súper complejo. O sea, yo después de la serie...
duré con llagas, o sea, Sí. porque aparte tenía Lo que brackets, decías, justo. duré con, o sea, con llagas adentro de los labios como, yo creo que un mes. O sea, sí, de que hablaba y me dolía, o sea, era doloroso. A ver, algo que también, la verdad, Humberto, le ha sorprendido mucho también, Suri, es que afortunadamente tienen el proyecto, pero venías de un proyecto anterior, ibas a otro proyecto anterior, que el tiempo particularmente para quien lo mató, pues lo tenías casi contado. Y vaya, dice, de pronto nos dimos cuenta y tenía 16 páginas que teníamos que hacer. Pero eso no era porque yo tenía el tiempo contado, yo tenía el tiempo. todo ¿Por qué fue? A ver, ¿por qué fue? Vamos Más a bien aclarar Beto- esto. más bien Beto Vamos a me aclarar tenía esto. mucha confianza, o no sé, yo cuando vi el primer llamado le dije, Beto, ¿es en serio? Porque claro, no, eso no es más que por tiempos, es por sets. Entonces, si tú tenías, el primer set era el de la entrevista, Con lo Pati. tenían un día, y el primer llamado fue toda la entrevista, que es digamos que la línea narrativa de todo mi capítulo. Entonces, para mí no fue de, hay una secuencita hoy, una mañana, agua va, vámonos. Entonces sí, fue duro, pero yo creo que uno se prepara antes de llegar a ese momento, ¿no? Uno tiene el tiempo, los meses, las semanas para prepararse, para estudiar si es una persona que está viva o que ya murió, pero bueno, que existió, para preparar lenguaje, acento, si es que lo tienes en este caso, el movimiento, todo, y ya una vez que llega al set, o lo traes o no lo traes. Es como el teatro, ¿no? Yo he tenido un director de teatro que siempre lo recuerdo cuando voy a estrenar, que me dice, respira, habítalo, lo que está, lo que no está, no va a estar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde viene el voto de confianza de decir, venga, pues... ¿Y la química con Luis Gerardo? Yo con Luis Gerardo lo conozco desde que tengo 17, 18 años, que hicimos, no sé si cortarnos las venas o dejarnos las largas. Entonces nos conocemos muy bien, fuera y dentro del set. Entonces eso ayuda, cuando tienes que construir una relación de muchos años, eso ayuda muchísimo cuando ya traes una historia con alguien, aunque no sea una historia de amor, una historia de pareja, tenemos una historia. Luis Gerardo y yo nos volteamos a ver, yo sé cuando está enojado, sé cuando está de buenas, él sabe cuando yo, sabe cuando no sabemos, todo. Entonces eso ayuda mucho a construir desde ese lugar. Y en esto no lo sabe, lo voy a decir aquí por primera vez, pero en esta serie en particular, yo usé mucho, lo picaba yo mucho con el tema del patiño porque Brenda sí lo picaba a él. Y eso a Luis Gerardo lo incomoda, ¿no? No se ríen Entonces contigo, Beto y se yo, ríen de ti. entonces Beto y yo lo usábamos en su contra en set, obviamente, ¿no? Para que saliera y funcionaba muy bien. Porque entonces al meter ciertas cosas o al hacer ciertas cosas sale el actor y sale el personaje, ¿no? Y Beto es mucho de hacer eso, no sé si lo hacía con los demás, pero él y yo no es la primera vez que trabajo con Beto, y Beto llega y me dice al oído, haz esto, no digas. Y entonces de pronto viene la seco y ¡pum! Y suelto algo y el otro actor no se lo espera. Y no, claro, hay una dinámica de confianza y de profesionalismo, pero creo que eso mantiene vivo el set, ¿no? Y eso es algo que Beto hace muy bien. Beto deja correr la cámara, te explica exactamente su lenguaje visual junto con Mark, que ellos trabajan desde hace mucho tiempo juntos. Entonces, al Beto saber editar y editar desde hace muchísimos años es una ventaja impresionante trabajar con un director que ha sido editor o que edita. Porque él llega y te dice, en esta secuencia voy a estar aquí, voy a meter esta música, porque ya la tiene en su cabeza, y aquí voy a meter no sé cuántos cuadros, y aquí... Claro. Entonces te mete automáticamente en un lenguaje en el que todo se hace más fácil, ¿no? Y en el que entrar ahí, claro. Sí, eso es... Pues qué increíble, de verdad, poder platicar un poco más de esto con ustedes. Disfruté muchísimo la plática. Son capítulos muy poderosos, los dos capítulos que se sostienen en mujeres. Dan esta fotografía nítida de lo que fue la televisión, de lo que era la televisión a finales de los 90, pero también yo sí creo que en ustedes dos descansa lo que significa el sistema de justicia en este país. Y Luis Gerardo nos decía algo increíble, que decía, ¿quieres entender el sistema de justicia de hoy? Ve esto que sucedió hace 25 años. Y es muy parecido, porque me parece que dentro de todas las víctimas, siempre, y más en este contexto, pues justamente el papel y el personaje de las mujeres quedan hasta abajo. Siempre,
siempre. Entonces, son personajes muy poderosos y absolutamente sorprendentes, de verdad. Aportan una historia fundamental y unos tonos muy importantes para conocer lo que significaba la realidad de México en ese momento. Así que muchas gracias, Belinda, por Muchas acompañarnos. gracias. Ustedes, Gracias. Y creo que para Sí, terminar, adelante. yo creo que también pone muy en alto a la mujer, que eso es importante. Ya esperemos que después de que vean los capítulos dejen de pensar en Brenda como la esposa de Mario y en Paola como la edecán, ¿no? Yo creo que eso también es importante, el conocer cómo se sentían y conocer su historia. Sí. No solo ver el tráiler, ver todo, justamente. Gracias, Surya. Gracias. Por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Javier Risco. Este es El Extra. Nos vemos en la siguiente.